Salmo 6. Salmo de David. Este salmo fue entregado al director de los músicos para ser cantado en Nejinot, instrumentos de cuerdas, sobre seminit, lira de 8 cuerdas. Es el primer salmo de una serie de 7 salmos penitentes, cánticos de confesión y humillación delante de Dios. Es un salmo de lamento. Sin duda, fue compuesto en un momento de gran apremio. Comienza con quejas dolientes, pero concluye con alabanzas fervientes. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. En el versículo 1, ¿cuándo el creyente es objeto de la represión y castigo de Dios? Dios aplica su reprensión y castigo cuando sus hijos toman distancia de Él y se dejan arrastrar por las tentaciones y caen en pecado. Es en esa situación que Dios nos aplica su disciplina correctiva. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Esta disciplina correctiva Dios solo la aplica a sus hijos. Si estás fuera del castigo, quiere decir que no eres un hijo de Dios. Revisa tu relación con Dios. Recuerda que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. En el versículo 2, debemos exponer nuestra situación ante Dios, no ante los hombres. La tensión permanente en que vivía David lo lleva a componer este salmo. Se sentía enfermo, sin fuerzas, debilitado por el esfuerzo sostenido, pero no ha perdido la conciencia que su fortaleza está en Jehová. Entonces escribe estas hermosas palabras. Al leer este salmo, y es imposible evitar que venga a nuestra mente, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. En el versículo 3, nuestro manejo del tiempo es tan completamente diferente del de Dios. Debemos aplicar paciencia para esperar que llegue el tiempo de Dios. David exclama desde el fondo de su corazón: ¿hasta cuándo? Mientras en el versículo 2 clama porque siente que ha perdido la salud física, en este manifiesta una inquietud por su salud espiritual. Ruega por su alma. Tengamos presente que Dios jamás ha llegado tarde. Nunca ha demorado más de la cuenta para ir en socorro de uno de sus hijos. Perseveremos en nuestra oración mientras la prueba esté latente. No bajemos los brazos sin esforzarnos en los caminos del Señor primero. En los versículos 4 al 7, las aflicciones pueden llegar a ser una agonía que solo Dios puede quitar. Vemos cómo David apela a la misericordia de Dios, porque solo ella puede obrar en nuestro corazón una verdadera libertad de la esclavitud que es el pecado en él. No es nuestra justicia suficiente para librarnos. Todo muestra en este salmo que David estaba consciente de estar pasando por un periodo de disciplina divina. Es por eso por lo que apela a la misericordia de Dios, teniendo presente que no la merece. Desea poder ser restaurado en forma plena antes de morir para poder alabar a Dios sin esta carga en su corazón. La Biblia presenta a sus personajes humanos tal cual son, con sus luchas, sus victorias, porque así Dios nos muestra que nosotros también podemos tener victoria sobre el pecado cuando acudimos a Él humillados y con un corazón contrito. Salmo capítulo 51, versículo 17. En el versículo 8, hecha la oración, corresponde depositar la confianza en Dios y esperar en Él. En este versículo comenzamos a ver un cambio de actitud en el corazón de David. Ha elevado sus ruegos a Dios. Ahora solo corresponde esperar en Él.
Es lo que debemos aplicar en nuestra vida. Dios escucha la oración de sus hijos y siempre responde en el momento preciso. Esa confianza, que solo puede estar en el corazón de los creyentes, es la que nos sostiene en medio de las pruebas. Versículo 9. Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. El hasta cuándo del versículo 3 se torna en una expresión de seguridad. El salmista ha llevado su clamor en agonía a Dios y Él ha escuchado. Ya no hay lugar para la inseguridad. El problema ha salido de su ámbito personal y ha quedado en las manos de Dios. En el versículo 10, el creyente clama a Dios por perdón y restauración personal. Dios obra en el entorno de sus hijos para velar por la integridad de ellos. La dependencia de Dios de parte del salmista obra en su corazón la paz al saber que, una vez entregada la situación que lo ha afligido a Dios, será Éste quien resolverá la dificultad. Aquellos que han hecho escarnio del creyente deberán enfrentar la justicia divina. Este salmo nos señala el camino para restablecer nuestra comunión con Dios en medio de las pruebas. Apliquemos la experiencia de David a nosotros y veremos cómo el Dios de David también es el nuestro.